bienvenidos. Primero tendríamos que contextualizar un poquito esto de la didáctica de las ciencias. En términos generales, la didáctica se dice que es como una nueva disciplina emergente, un conocimiento que se está consolidando como disciplina científica. Es un conjunto de conocimientos, pero también unas técnicas y unos procesos para abordar problemas, de tal manera que hoy se está hablando más o menos desde el 2002 de que la didáctica de las ciencias es la ciencia de enseñar ciencias. Parece una jeringonza, sí, un trabalengua decimos acá. La ciencia de cómo enseñar las ciencias. Esto para decir que se ha consolidado bastante información, bastantes trabajos de investigación, bastantes publicaciones, ya tenemos journals específicos en estos temas, ya hay formación doctoral, como nos comentaba la doctora en su conferencia, tesis doctorales sobre estos temas, es decir, hay mucha información y conocimiento sobre de qué manera enseñar y cómo aprenden los estudiantes y cómo evaluar, cómo hacer todo el tema de la educación en ciencias. Frente a cómo se conecta la didáctica con la disciplina que se enseña, ¿sí? También tenemos que remontarnos a otra óptica, y es la pregunta que se hacen los profesores, y sobre todo los profesores universitarios, que trabajan la ciencia básica, tienen sus experimentos en los laboratorios, hacen investigación casi de frontera, según el nivel educativo donde están. Entonces, ¿de qué se trata la ciencia que yo hago y produzco en los laboratorios o en el computador o en relación con otros? ¿De qué se trata esa ciencia que se hace fuera del aula de clase? ¿Y qué diferencia hay con la ciencia que se va a enseñar? La ciencia enseñable o la ciencia pensada para enseñársela a otra persona, que no necesariamente es un científico, sino que quiere apropiar algunos modelos explicativos no se van a ocupar de producir más teorías y ecuaciones y demostraciones en estos campos, sino que la estudian con otras finalidades y otras aplicabilidades. Esto connota la necesidad de hacer, digamos, un estudio de esa condición de hablar ciencia en el aula para otros y con otros, y cómo lograr que esa ciencia sea aprendida. Entonces aparece el otro componente, que es la idea del aprendizaje. Y esto juega para todas las didácticas. Todas las didácticas deben distinguir entre lo que es la disciplina que se construye como ciencia, ciencias sociales, ciencias naturales, biología, química, física, matemática, todo, y esa disciplina puesta dentro de un currículo como una serie de conocimientos, prácticas, reflexiones y aplicaciones que se le van a dar una aplicación tendiendo al aprendizaje de unos sujetos activos en estos temas, que se quiere, algunos dicen alfabetizar, otros dicen culturalizar, ¿sí? Dependiendo también de la otra componente, que es la visión que yo tenga de esa disciplina que voy a enseñar. Entonces, cuando el maestro va a enseñar las ciencias, además de que tiene que ubicarse en que es una ciencia que se habla en un salón de clases o en un laboratorio de aprendizaje de ciertos niveles educativos, debe saber que ahí realmente se habla ciencia y se hace ciencia también dentro de unos límites que los investigadores en didáctica de las ciencias hablan de ciencia escolar, independiente del nivel educativo. Es decir, así sea
así sea una maestría en ciencias naturales como la tenemos acá, sigue siendo una ciencia escolar, a menos que en la materia que se llama investigación y tesis se haga investigación, pero hay una serie de seminarios, cursos que se hacen en la maestría, que ahí se está trabajando ciencia escolar. También se hace ciencia escolar en primaria, también se hace ciencia escolar en el bachillerato, en los distintos niveles educativos. Hoy los didactas están girando un poquito la conceptualización, porque la idea de ciencia escolar no deja de llevarnos a la idea de que hay entonces unos conceptos terminados, acabados, que se irían a transmitir, a repetir para que el otro aprenda. Entonces, hoy se está proponiendo una enseñanza más en activo, y entonces hablamos de actividad científica escolar. Pero indudablemente digamos, sí, los ejemplos que nos colocaba la doctora en la conferencia anterior distan mucho o bastante de lo que podría ser una adecuada actividad científica escolar en un aula de clases, ¿sí? Empezando por la primera palabra, que es actividad, que rompe con la idea de repetición o repetibilidad, ¿sí? O de transferencia, ¿sí? Entonces, la actividad implicará un sujeto que mueve sus ideas, que propone, que pregunta, que construye respuestas, que dialoga con otros, que construye conjuntamente. Y científica, entonces habría que preguntarnos la visión de ciencia que manejamos para ver cómo se orienta esa actividad científica, y escolar porque es en el marco de esta institución educativa. Esto nos lleva a otras preguntas. Por ejemplo, ¿es posible hacer actividad científica no escolar? Y actividad científica, bueno, en los laboratorios de producción científica, muy seguramente. Bueno, yo tendría muchísimas cosas que comentar sobre solamente como el tema, pero quiero darle la palabra a los demás panelistas. Bueno, a mí me gustaría saber, la gente nueva que no estuvo en la conferencia, quiénes son aproximadamente y qué hacen, por qué están aquí, ¿sí? ¿Puedo preguntar? Fuerte. Muy bien. ¿Por allí? Bien. ¿Por allí? Ah, sí. ¿Allí atrás? Bien. ¿Allá? ¿Gente que no haya estado antes? ¿Cómo? No escucho. Medicina. ¿Y allá también? Ustedes los tres que están ahí. Sí. Medicina. Bien. ¿Por acá? Ingeniería industrial. Química. Sí. Química. Bien. Bueno, no sé las expectativas, pero vamos a comentar algunas cosas entre la diferencia entre didáctica y la disciplina, ¿no? Entonces, en primer lugar, como la didáctica es una ciencia nueva y estuvimos viendo que genera marcos teóricos para entender problemas, todavía no tenemos muchas soluciones, ¿sí? Vemos problemas y tratamos de conceptualizar por qué se puede producir. Pero luego tenemos un problema, y es que somos pocos en el mundo. Por suerte tenemos estas instancias de colaboración, porque si no estaríamos descubriendo América cada vez. Y en un campo nuevo suele pasar que uno tenga una pregunta que otro en el mundo se lo ha hecho,
las ciencias duras o la medicina tienen tradiciones de más de 100 años en journals específicos. Entonces uno dice, bueno, pongo en Google cómo enseñar tal cosa, no, perdón, cómo es que la diabetes, no sé qué, y entonces aparece un montón, claro, hay una jerga, ahora que está accesible, y si no antes eran en las bibliotecas, pero de didáctica no hay mucho, es reciente. Las revistas están indexadas, muchas son en inglés, menos en castellano, hay en portugués, pero lo cierto es que no hay, es como todavía muy caótico. Por ejemplo, en química uno tiene la IUPAC, que es la Unión Mundial de Químicos, que ha hecho un código para cada molécula nueva sintetizada, y hay más de 6 millones de moléculas en los índices. Entonces uno dice, bueno, yo en mi laboratorio hice esta molécula nueva, la caracterizo así, y se pide ese código. Entonces se publica la síntesis y te dan un código. Y ese código ubica a los generadores en esa historia y queda publicado en tal lugar. Pero en la didáctica nos pasa que vamos a los congresos y mucha gente está trabajando sobre los mismos problemas. Entonces, el problema de la comunicación, nuestro ámbito de investigación, todavía no está resuelto. Siguen siendo muy importantes estos eventos de comunicación y las colaboraciones, sobre todo en países como los latinoamericanos, que tenemos problemas similares y que tenemos posiblemente soluciones similares. Muy diferente es por ahí un lugar, un instituto de Estados Unidos, porque tiene más recursos, porque tiene otra idiosincrasia, porque se ranquean las escuelas de una forma diferente, o problemas en Europa, donde tienen una inmigración muy diferente, entonces son otros los problemas. En este sentido, lo que quiero valorar es la actividad que está haciendo esta universidad y la colaboración que tenemos en las redes latinoamericanas, porque esto es lo que favorece el crecimiento del campo, ¿no? Y a su vez que pueda devolverse en una mejora, digamos, hacia las disciplinas que nos, digamos, que son los objetos de nuestras investigaciones. Pero no está nada resuelto. Luego me gustaría decir que imaginémonos que trabajamos en colaboración, delineamos un problema, tenemos una tesis doctoral en esto, pero hay que comunicarlo. Entonces, tenemos las revistas. Nosotros en Argentina nos dan más ranking en nuestros currículums si las revistas son extranjeras. Entonces, para publicar en castellano, en general vamos a las revistas españolas. Pero a los españoles les pasa lo mismo, y para ellos esas revistas son locales y tienen menos puntaje. Entonces a ellos le dan puntaje si publican en inglés. Entonces tenemos un problema de mercadeo de las publicaciones, porque son la forma en que nos evalúan a nosotros en nuestras carreras de investigación por el número de publicaciones que hacemos. Entonces, yo en mi país dije, yo voy a publicar en castellano y online. ¿Por qué? Porque nuestros docentes en Argentina no leen inglés y no compran revistas que salen $300 al año. O no van a las bibliotecas donde con suerte logramos que nos compren alguna revista o libros. Entonces, esta es otra parte no dicha de la articulación. O sea, los químicos o los profesores de química que están en la escuela o en la universidad, que tienen una formación diferente, no leen trabajos de investigación en didáctica de la química. Estamos generando una comunidad donde sí nos leemos entre nosotros, pero a veces los biólogos no leen lo de la química. O sea, tenemos problemas de comunicación. No es que el auge de un campo va a solucionar rápidamente cómo se enseña esto, porque en el medio está graves problemas de comunicación y de publicación. Otro problema. Si yo quiero publicar en las revistas españolas o en inglés, cada revista tiene su perfil editorial.
Entonces, esta revista le gustan propuestas de actividades de laboratorio. No importa si están probadas o no, mejor si están probadas. Pero no les interesa si los alumnos por ahí aprendieron o no, simplemente fotos de la gente trabajando y una propuesta. Otras revistas quieren estadística, entonces es una propuesta nueva, tenemos un grupo, una escuela o un aula patrón que no le hacemos ese tratamiento, otras donde se hacen los tratamientos y entonces hay evaluaciones pre y post enseñanza y se ve si hay diferencia. Esto es muy anglosajón y también alemán. Entonces, nosotros en Argentina no tenemos posibilidad de hacer eso porque las escuelas no nos dejan entrar al aula, con suerte en un aula para un grupo de chicos una vez. O sea, estos diseños experimentales, que supuestamente son protocolos científicos, no los podemos hacer. Por otra parte, a veces he visto trabajos en revistas anglosajones con pre-test y post-test y mejora de 1/10 de puntito en una escala de evaluación sin ningún tipo de explicación. O sea, hacemos esto y dio esto. Entonces digo, bueno, ¿por qué? O sea, la ciencia tiene que preguntarse, ¿por qué? ¿Qué pasaba con esos alumnos? ¿Con qué instrumento evaluaron? Y si ese instrumento en realidad los entrenaron a los alumnos y les dio un poco mejor. Bueno, son discusiones que tenemos porque no se aplica necesariamente los métodos de las ciencias biológicas o físicas al campo de la enseñanza. Pero hay un prejuicio de que para que la didáctica sea una ciencia tiene que tener los métodos de la ciencia. Y esto es una ciencia humana, comunicación entre sujetos. ¿Quién dijo que hay un método mejor que otro? Hay algunos autores que dicen la mejor metodología para resolver un problema de investigación tiene que ver con cómo abordar ese problema de investigación. No hay una mejor que otra, ¿no es cierto? Pero hay muchas revistas que sus criterios editoriales están muy sesgados. Entonces ahí no podemos publicar. Hay otras que son pagas. Entonces los países que tienen dinero, las universidades que tienen dinero pueden pagar y publicar. Son open access, o sea, el público las puede abrir, pero tenés que tener dinero para publicar. Entonces, los problemas entre el mundo de la didáctica de un cierto contenido y ese contenido, didáctica de la química respecto de química, es muy grande esa brecha. No es que una reflexión didáctica es sencilla de hacer. ¿Quiénes la van a hacer? Hay que saber el contenido. No puedo hacer una reflexión didáctica sobre un contenido que no sé. O sea que es gente que sabe el contenido y sabe didáctica, lo cual implica una formación posterior a la de grado, ¿no es cierto? Y luego la investigación no es tan sencilla, para nada, porque no hay caminos trazados. Entonces, lo que nos pasa es que me planteo, bueno, ¿por qué no aprenden tal tema? ¿Y qué hay? Y bueno, hay 2 o 3 trabajos que uno consigue y dice, y no aprenden los de Grecia, no aprenden los rusos y no aprenden... Pero las idiosincrasias seguramente son diferentes y los métodos de abordar una posible solución son diferentes. Entonces tampoco hay tradición, porque somos una disciplina joven, en cómo investigar, ¿no? Estamos muy solos. Además, los pedagogos tienen sus metodologías, que son por ahí, no sé, en Argentina más políticas, de investigar en la pedagogía, y como que la disciplina, bueno, no, la disciplina no importa, los marcos son teóricos de la pedagogía. Y luego están los químicos, los físicos, los biólogos que dicen, la didáctica es para enseñar a los estudiantes tontos, que solos no pueden. Es un prejuicio total, pero existe. Es tal, no sé acá, por suerte ustedes tienen estas instancias que están mostrando una apertura de mente, pero yo me acuerdo que hace un par de años se había postulado que en todas las facultades de la Universidad de Buenos Aires tenía que haber un departamento como de didáctica, de pedagogía, para asesorar a los profesores de la universidad.
que tenían que hacer algunas materias, pero es una propuesta. Y una colega mía, química orgánica, yo soy química orgánica, se paró en la reunión que hizo el decano y dijo: antes de que me obliguen a hacer un curso de pedagogía, pasarán por sobre mi cadáver. Entonces yo que estaba al lado y la conozco de toda la vida, yo digo, ¿qué miedo que tiene? ¿Qué tiene tanto miedo a aprender algo? ¿No? Es un prejuicio. Entonces, por supuesto, yo no abrí la boca. Ese nunca se implementó en mi facultad, sí en otras, pero en mi facultad no, porque hay una soberbia de los químicos, los físicos, los biólogos. A ellos nadie les va a enseñar nada, ya saben todo. Ahora, los físicos no saben nada de química y menos de biología. Los biólogos saben algo de física, tienen materia de grado, estoy hablando, y algo de química. Los químicos de física saben, de biología muy poco. Pero cada uno en su especialidad se siente, nosotros decimos Gardel, ¿no? El cantante de tango. No tengo nada más que aprender, ya mi disciplina, cierto, cada disciplina es un mundo para explorar, ¿no? O sea, no voy a perder tiempo con esto. Entonces pasa a ser la enseñanza, la carga docente. La mayoría de los docentes tienen un trabajo de investigación por el cual son evaluados cada 3 años en su producción, y esto les requiere toda la energía. ¿Tienen que dar clase? Bueno, nada, dan como siempre. O sea, nuestra facultad no estimula la reflexión didáctica. Además, es una universidad pública y gratuita. O sea, vienen los alumnos que quieren y a nadie le importa si aprueban o no aprueban. Bien, Lidia, frente a lo que han presentado ustedes dos, han sustentado que la ciencia es una ciencia, la ciencia de enseñar. Has comentado algunos de los campos de la didáctica en términos de la investigación. También sería la innovación. Judy también ha comentado y ha sustentado que la didáctica es una ciencia. Si es la ciencia de enseñar, yo les pregunto a las dos, ¿será que existe entonces diferencia entre pensar la didáctica de la química, por ejemplo, para primaria, secundaria y a nivel universitario? Y pasaría lo mismo en el caso de la biología. ¿Es diferente pensar la enseñanza de la biología según el nivel educativo? ¿O simplemente es pensar una metodología que podría ser funcional para cualquier nivel? Bueno, creo que hay de las dos cosas. O sea, hay herramientas como las que investigamos sobre los modelos, las argumentaciones, los lenguajes, las representaciones científicas o artísticas, que son herramientas teóricas que se aplican a cada nivel, ¿no? Nosotros hacemos análisis de textos para primaria, para secundaria, para universidad. En cada uno podemos ver matices, pero tenemos marcos teóricos comunes que hemos desarrollado. Pero luego la selección de contenidos o los obstáculos de aprendizaje seguro tienen que ver con el público. O sea, quiere decir, no es lo mismo un alumno de primaria que de secundaria, las primeras años de secundaria, las últimas. No es lo mismo para alguien que va a ser un científico que para alguien que va a ser luego un ciudadano, ¿no? Y esto habría que diferenciar. Y en esto me gustaría hacer la siguiente reflexión. La escuela primaria, secundaria y la universidad, pero sobre todo la escuela primaria y secundaria, en ciencias, es una máquina de dar clasificaciones, sin los motivos por los cuales se clasifica, ¿no es cierto? Entonces, se enseñan clasificaciones que los alumnos dicen, ¿para qué me sirve? Parece que eso es biología, parece que eso es química, y la verdad es que eso no es. O sea, falta una reflexión epistemológica sobre qué es enseñar química en la primaria, qué es enseñar química, biología, física en la secundaria. En tanto y en cuanto no hagamos esa reflexión, la escuela seguirá siendo una enseñanza homogénea para homogeneizar a los alumnos. Todos tienen que saber esto porque todos van a ser evaluados con esto, todos tienen este examen final o esto, ¿está bien? Y en realidad la escuela es una diversidad, la gente es una diversidad,
los objetivos para lo que alguien va a hacer en la vida es idiosincrásico, ¿no? Entonces yo creo que en el futuro habrá que, más que hablar de la primaria, la secundaria, tenemos que tener herramientas que apunten a la diversidad de aprendizajes, en función de la diversidad de sujetos, lo cual es mucho más complejo que la estructura de la escuela actual, que tranquiliza a los docentes, porque tengo que enseñar esto, porque en el primer cuatrimestre tengo que enseñar esto. Pero la verdad es que si los alumnos no aprenden y odian la escuela, ahí hay una brecha, una ruptura que habrá que reflexionar sobre eso. Bueno, la didáctica de las ciencias para los distintos niveles educativos, ¿sí? Esto nos pone otra vez como en un marco de referencia que para mí es imposible de pensar si no pienso que en esto de la enseñanza de algo hay otra componente que es el aprendizaje, que se intenta lograr en los sujetos y que finalmente el maestro también termina haciendo el ejercicio de aprendizaje o reaprendizaje. Es decir, la didáctica piensa la enseñanza, pero no la piensa sola, la piensa en términos de los aprendizajes que se desea en los estudiantes. Entonces, los estudiantes de distintos niveles educativos sabemos que tienen distintas formas de aprendizaje. Entonces, falta decir que dentro de las relaciones que tiene la didáctica se conecta con otras disciplinas, además del área de enseñar, se conecta con la pedagogía, con la didáctica general, si es una didáctica específica, se conecta con la sociología, la antropología, la etnografía, todas las áreas humanas, si se quiere. Entonces, de la psicología debemos retomar elementos que nos hablan de cómo aprenden los niños en las distintas etapas, ¿sí? Y ciertas prevalencias que hay en las estructuras de la mente que permiten incorporar los nuevos saberes y prácticas según las formas como se relaciona con los objetos de aprendizaje. Entonces, por ejemplo, los niños pequeños es importante la manipulación, el uso de los sentidos, conectar con experiencias de vida. Se dice que en la universidad es posible hacer un trabajo más teórico, más abstracto, etcétera. Entonces, indudablemente, el alcance de las formas que asumen las propuestas de actividades, de ambientes de aprendizaje, deben tomar en consideración las edades de los niños. Tú ahorita, y de los jóvenes, y los alcances también culturales, porque hoy también vemos que culturalmente también pueden tenerse, según los grupos étnicos y sociales, unas características que permiten incorporar mejor los aprendizajes, dependiendo del tipo de conexiones que puedan hacer con la estructura mental previa que tiene el sujeto y que ha ido elaborando a lo largo de la relación social con su propia cultura. Entonces, todos estos elementos hay que tenerlos en cuenta al tratar de pensar una didáctica para los niños. Pero también hay otros elementos que son problemas para la didáctica, porque como tú lo decías, no todo está resuelto, no tenemos respuestas. Sabemos que hay un campo de conocimiento que se puede trabajar porque tenemos muchísimas preguntas sin respuestas, muchísimas dificultades, porque antes se nos había dicho en pedagogía, y conozco ese antes por mi propia experiencia de vida, ¿sí? Porque vengo del siglo pasado, y es el hecho de que antes se pensaba que había que tener una muy buena enseñanza para lograr un muy buen aprendizaje. Como que la calidad de la enseñanza te aseguraba el aprendizaje.
cuando a pesar de excelentes calidades de enseñanza se dan diferencias en las tipologías y alcances de los aprendizajes de los estudiantes, empiezan a pensarse unas nuevas variables. Entonces, ¿cómo aprenden los sujetos? ¿Qué dificultades tienen los sujetos? Y empezamos a leer de autores como los epistemólogos, que no nos ha tocado todavía el tema nuestro amigo, que nos dicen que, por ejemplo, el aprendizaje se hace en contra de unos saberes que ya uno tiene. Es posible que muchas de las nociones iniciales, experienciales, no necesariamente vayan en la vida correcta y prácticamente esto se convierte en un obstáculo. Entonces el maestro le habla a una mente llena de unas representaciones que no necesariamente son afines al discurso que se está hablando en el aula. Entonces, ¿quién es ese niño? ¿Quién es el joven con el que yo estoy hablando, del que yo le estoy tratando de enseñar algo? ¿En qué condición está la estructura de su mente? ¿Cuáles son sus intereses? ¿Qué hace aquí? Yo los veía a ustedes en la conferencia y decía, ¿qué les digo? A veces uno le cuesta hablar a un público si no sabe cuáles son sus inquietudes, cuáles son sus intereses, cuáles son sus preguntas. Sabemos que en la Universidad del Norte el tema de la didáctica de las ciencias es un tema aún muy marginal, ¿sí? Y que lo hemos estado hablando hace un cierto tiempo, a pesar de que la didáctica de las ciencias a nivel mundial tiene, así como con publicaciones ya más o menos consolidadas, unos 60 años, 50, 60 años. Pero en nuestra cultura más cercana, de pronto el tema todavía es yo lo digo, una exquisitez, en el sentido de que escasamente nos alcanzamos a acercar al tema de la educación en ciencias o de la alfabetización científica o la necesidad de la apropiación por las comunidades de los contenidos científicos, como una especie de enculturación, no puedo ni decir la palabra, enculturación sobre las ciencias, pero pensar un verdadero aprendizaje de las ciencias, una ciencia significativa para los estudiantes, que transforme sus visiones de mundo, que lo conecte a los sujetos de mejor manera con las realidades, para habitar de mejor manera el mundo, poder interpretar lo que ocurre en el mundo, ¿sí? Cuando se enferma, cuando se alimenta, cuando es padre de familia, cuando usa su celular, cuando ve los fenómenos de la naturaleza, los desastres, las catástrofes, el cambio climático, cuando un ciudadano, un niño, un joven enfrenta el mundo, tenga unos elementos para interpretarlos desde lo que le aporta la enseñanza de las ciencias. Que esto va más allá de contenidos, de conceptos. Hoy se dice que la enseñanza de las ciencias aporta también formas de conocer el mundo, formas de razonar, de interpretar, digamos que habilita al sujeto con ciertas formas, instrumentos de la mente para operar la interpretación del mundo que se vive, desde las distintas tipos y énfasis del conocimiento, como la geología que nos hablaban acá, ¿sí? Como la física, la matemática, etcétera. Pero sí, indudablemente pensar en el sujeto que aprende nos obliga a pensar los niveles educativos y los alcances del trabajo que se hace en cada grado y nivel, y poder distinguir cálculo 1 de cálculo 2, de cálculo 3, etcétera. Respecto de eso, me acuerdo una anécdota. Había escuchado, no voy a decir nombres, un autor muy famoso de libros de química del nivel universitario y justo preuniversitario, en inglés y que están traducidos al castellano en México, muy, muy famoso. Y lo habíamos escuchado en Buenos Aires, su conferencia, que terminaba diciendo: los estudiantes tienen que ver la belleza de las ecuaciones físico-químicas
detrás de la naturaleza. Entonces había unas fotos de otoño, primavera, flores hermosas, y aparecían en la imagen ecuaciones de logaritmos y de cosas que... Entonces, sí. Bueno, había que ayudarlos a los alumnos a encontrar la belleza de las ecuaciones atrás de la naturaleza. Bueno, terminó la conferencia, todos aplaudimos. En algún momento lo vi en otro lugar de una conferencia, qué sé yo, y conversamos y yo le pregunté, ¿qué hace doctor aparte de escribir libros? Paseo en mi Rolls Royce por Londres o cuido mi jardín en mi casa de Londres. Bueno, un químico que le fue muy bien. Resulta que estábamos en México en una conferencia en Yucatán sobre enseñanza de la química. Toda la semana trabajando 6 horas, muy interesante, éramos todos docentes de química de diferentes niveles. Conferencia inaugural de este doctor. Pero nos avisa que no llegó a tiempo, perdió el avión, no sé. Entonces pasa al viernes, última conferencia. Bueno, estuvimos toda la conferencia, todos los días trabajando con colegas y hacían las pilas con la frutilla, con el limón y cómo les había dado esto. Muy interesante, con todas las dificultades de los alumnos y cómo hacer en los diferentes niveles. Muy lindo. Llega el momento de la conferencia final, es la misma conferencia que escuchamos en Buenos Aires. Termina diciendo, hay que ayudar a los alumnos a encontrar la belleza de las ecuaciones físico-químicas por atrás de la naturaleza. Y esas imágenes. Había más o menos 400 personas que habíamos ido a ese congreso, o sea, de todo el mundo, pero sobre todo Latinoamérica. Silencio en la audiencia. Un poquito un aplauso así. De repente, preguntas. Entonces, un profesor grande, bigotes negros, morocho, ¿no? Con mucha fuerza, dice, yo le quiero preguntar al profesor fulano, ¿usted logra que sus alumnos encuentren la belleza de las ecuaciones físico-químicas detrás de la naturaleza? Y este autor dijo, yo hace 20 años que no soy docente, yo soy un escritor de libros, que vende un montón, ¿no? Entonces digo, claro, desde la disciplina es muy fácil dar recomendaciones de cómo enseñar, pero los libros de texto no necesariamente son el formato con los cuales hay que enseñar. O sea, en la relación de la clase donde está el docente con sus alumnos, esta es una relación humana y el docente tendría que usar los textos, pero adaptarlos y como vos decías, Judith, ¿qué actividades voy a hacer con ellos? Porque es como presentar. Luego en el libro estará la información que completa y demás. Pero no es hacer esto. Bueno, esto por un lado, que nos resultó. Porque cuando el profesor dijo, yo soy un escritor de libros, esto fue 400 personas riéndose. Si él lo hubiera dicho el primer día en la conferencia inaugural, lo hubiera quedado. Pero después de estar una semana trabajando sobre las dificultades de los alumnos, era evidente que uno no logra eso, ¿no? Y otra anécdota en esto de que la escuela, y ahora vamos a la primaria, es una máquina de enseñar clasificaciones y cómo el docente repite, el docente primaria, a pie juntillas lo que dicen los libros y no se cuestiona. Por ejemplo, teníamos un grupo de maestras, un taller de redes conceptuales, y ellas, bueno, queremos hacer una red conceptual sobre los animales. Bueno, cómo no. Entonces, los animales son domésticos o salvajes, ¿no? Entonces hacen ejemplo, estos son domésticos, son salvajes. Los animales son mamíferos o reptiles. Ejemplo, la vaca, el perro. Los animales son útiles o perjudiciales. Entonces, cuando presentan las cosas, digo, bueno, un momentito, ¿qué quiere decir que sean domésticos o salvajes? ¿Cuál es el origen de esas clasificaciones? No, son así. ¿Pero cómo? Perro, no, el perro es doméstico, pero hay perros salvajes. Y chanchos, hay chanchos salvajes.
y no podés domesticar un elefante cuando lo llevas al circo. Ah, no, pero las cosas son así. Le digo, ¿y esto de los mamíferos? Vaca, perro, le digo, ¿y un murciélago? No, es un ave, me dice. ¿Y una ballena? Es un pez. Claramente mal. O sea, el criterio de mamífero era que tiene pelo, que nace vivo y que da leche a su cría, pero nada más. No, el hábitat para ellos era otra clasificación. Y luego esto de útiles o perjudiciales, digo, ¿desde dónde? No, es así. Digo, no, pero es una visión antropocéntrica. O sea, la araña, el sapo, ¿qué? No, es perjudicial. Digo, pero el sapo te come los insectos. ¿Por qué? Entonces, digo, en el libro estaba en el libro de primaria, de tercer grado, estaba esa clasificación, ¿no? Pero si no hay una reflexión de para qué vamos a hacer esas clasificaciones, estamos mirando una parte muy reducida de la didáctica, ¿sí? La didáctica es una reflexión epistemológica también sobre los contenidos, además de la psicológica sobre a quién estamos enseñando. Sí, a ver, complementando un poco lo que dice Lidia y con Judith, Daniel Gil en el año 91 publica un artículo donde se pregunta qué han de saber y saber hacer los profesores de ciencias. Y uno de los componentes es esta parte epistemológica unida con la historia de las ciencias y la sociología. Y dentro de tu conferencia lo mencionaste varias veces. Hoy en día emerge esa línea de investigación denominada naturaleza de la ciencia. Y entonces, desde esa línea de investigación, entonces se propone, bueno, no solamente los profesores deberíamos de saber la ciencia, las ecuaciones, los gráficos, los conceptos, sino que además deberíamos saber sobre la ciencia. Y esa palabra sobre la ciencia nos lleva a, bueno, cómo se construye o cómo se formuló las teorías en biología, la evolución y todo este cuento que nos dan la idea de poder sustentar por qué existimos. O desde la química, todos los conceptos de molécula, reacción, combustión. Cuando nosotros logramos, los profesores, saber sobre la ciencia, vamos ahora sí a tener elementos para tomar decisiones en términos del nivel educativo que quiero enseñar. Y entonces no es lo mismo pensar el modelo de reducción para chicos de secundaria o primaria que para un programa universitario. Entonces, por ejemplo, si voy a formar médicos o ingenieros o químicos. Entonces, este tipo de formación en los profesores nos dan la posibilidad de poder pensar cómo enseñar el contenido que debo enseñar según el nivel educativo. Y no solamente habría que hacer esa reflexión en términos de lo epistemológico, sino también desde lo histórico. Y entonces debemos saber un poco de cómo fue la construcción de ese concepto o ese modelo. Porque recurriendo a la historia podemos encontrar ejemplos que nos van a dar pie para poder comprender por qué nuestros estudiantes tienen algunos problemas para comprender eso también. Porque cuando uno recurre a la historia, encontramos ideas que los tuvieron los científicos que son muy parecidas a las que tienen los estudiantes cuando nosotros queremos enseñarles una teoría o un modelo. Entonces, por eso se recomienda que no solamente debemos tener algunos elementos desde la epistemología, sino también desde la historia de las ciencias, de la química, la física o la biología, y además un poco de sociología de la ciencia, porque desde ahí es donde podemos enganchar la idea de por qué las ciencias humanizan o contribuyen a la formación de ciudadanos. Por ejemplo, en el caso de primaria o secundaria. Entonces, aparecen esos contenidos a nivel de la primaria o secundaria porque se supone que estos contenidos contribuyen a la formación de ese ciudadano, bien sea en Argentina o en Colombia. Entonces, no aparecen porque alguien haya mandado o impuesto esos contenidos, sino que hay toda una reflexión desde hace bastante tiempo de por qué la química o la física o la biología contribuyen a esa formación. Lo que ha pasado históricamente es que al parecer hemos incluido una serie de contenidos y lo que hemos es llenado una serie de teorías o conceptos a nivel de la educación primaria y secundaria, en la cual no tiene sentido, lo decías en la conferencia, y también lo ha dicho Judith.
dice Mercedes Izquierdo, tendríamos que elegir cuáles son esos modelos irreducibles o conceptos irreducibles que contribuyen realmente a la formación de ese ciudadano, diferente a pensar por qué estas teorías o modelos contribuyen a la formación de un ingeniero o de un médico o de un químico. Entonces, esta reflexión la hacía ya Daniel Hill en el año 91, en la cual nos decía que no solamente el profesor debe saber la ciencia que enseña, sino también sobre la ciencia, o sea, todos estos elementos. Al igual que la parte de la psicología, que nos da elementos para poder contribuir a generar nuestros diseños de enseñanza. Bueno, por razones de tiempo creo que ya nos va a tocar ir cerrando, pero ahora yo quiero hablarle como a las personas más del auditorio, aunque siempre lo hemos estado haciendo. Veo colegas de las áreas de ciencias, colegas de los colegios, y también veo estudiantes, muchos de los cuales van a ser profesores de ciencias naturales, de alguna área de ciencia o de las matemáticas. Les quiero decir, la buena noticia es que el área de ciencias naturales y de matemáticas son áreas obligatorias del currículo para Colombia. Es decir, los adultos que analizan los currículos para el país, dadas las condiciones del país, han considerado, y está en la ley establecido cuáles son las áreas obligatorias del currículo, es decir, los conocimientos de matemáticas y de ciencias naturales, física, química, biología, ambiente, se consideran importantes que todos los ciudadanos colombianos los incorporen a su cultura y a su saber. Son deseables los conocimientos y las prácticas asociadas a un buen manejo de estos conocimientos. Hoy se habla de las competencias derivadas del trabajo de estas áreas, que se manifiestan en actuaciones y desempeños también deseables, después de hacer un uso comprensivo de todos estos conocimientos y su aplicación a la vida, etc. Entonces, estamos tan mal en la enseñanza de las ciencias y de las matemáticas que las estadísticas nos muestran que solamente el 2% de los bachilleres quiere dedicarse profesionalmente al estudio de estas áreas. Entonces, los chicos de geología que tenemos aquí y de otras áreas que tienen que ver con la ciencia son de los pocos jóvenes ciudadanos de Colombia que se interesan por este campo de conocimiento. Muchos chicos estudian, estamos casi en la mitad de la población de jóvenes estudiando contaduría, administración, ingenierías. Todas esas profesiones tienen casi la mitad del currículo basado en ejes de fundamentación en física, química y matemáticas, que se vienen y se convierten en la tortura, si no díganme los geólogos, que se quedan colgados y los ingenieros, se quedan colgados en esas componentes y después empiezan a tener problemas. Entonces, por un lado, la mala enseñanza y la mala imagen que se tiene de estas áreas del conocimiento impacta en la elección de las carreras. Hay muchos chicos de Derecho y Psicología que nos dicen, cuando les preguntamos por qué estudiaron estas materias, dice porque queríamos una carrera que no tuviera nada que ver con matemáticas, ni química, ni física. Entonces es lamentable que de pronto brillantes genios que han podido ser premios Nobel se pierdan en una historia de una escolaridad frustrada en torno a estas áreas del conocimiento. Por otro lado, si buscáramos en el país buenos profesores de ciencias y matemáticas, no los tenemos. No tenemos suficiente titulación de licenciados en estas áreas. La mayoría son licenciados en pedagogía o licenciados en lengua materna, otras cosas, sociales. Entonces, como no tenemos profesores formados para ciencias y matemáticas, se estableció hace más de 15 años en Colombia que cualquier profesional puede enseñarlas.
Entonces, todos los administradores están enseñando estadística, todos los contadores están de profesores, todos los ingenieros químicos están enseñando química, ¿sí? Y aún así sobran puestos de profesores. Entonces, tenemos abogados enseñando matemáticas, tenemos cualquier profesional enseñando cualquier área. En estas condiciones, para hacer la didáctica de las áreas no tienen ni el área especializada de enseñanza y mucho menos las pedagogías didácticas y lo demás que hemos nombrado acá. Entonces tenemos unas clases en donde no especialistas están hablando de manera no especialista, tratando de enseñar y que otros aprendan sin tener la especialidad en el campo. Casi que en las condiciones del país que hoy tenemos, me atrevo a decir que todas las personas que ingresan a una universidad en el país, que no alcanza a ser el 25% de la población en la edad de entre 18 y 24 años, ¿sí? Casi que están obligados a aprender muy bien casi que todas las áreas, de alguna manera a tratar de interpretar de manera adecuada estas áreas de conocimiento, por lo menos las de sus carreras, tratar de apropiarlas, porque muy seguramente en algún momento de su ciclo de vida y trayectoria profesional los van a llamar a hacer el ejercicio de docencia, ya sea a nivel medio, nivel de las técnicas o nivel de las universidades o de los doctorados o de las maestrías. La carga de contenidos de ciencias en las carreras universitarias es bastante alta. Es bastante alta. ¿Y por qué es alta? Porque se considera ideal y adecuado que al lado de los buenos contenidos que se trabajan en estos campos, los ciudadanos colombianos y del mundo, porque esto viene de políticas internacionales, generen unas habilidades que se conocen como, bueno, competencias y desempeños adecuados, como es el razonamiento cuantitativo, el pensamiento crítico, el trabajo en equipo, la comunicación interpersonal para el desarrollo en todas las empresas de un trabajo conjunto y desarrollar planes de acción, etcétera. Por eso sus carreras y muchos de los currículos en bachillerato tienen un fuerte contenido en estas áreas, ¿sí? La didáctica nos conecta, ¿sí? El sujeto profesor que enseña tiene cierto manejo de ciertos contenidos, el sujeto estudiante que quiere aprender y ya se sabe que es ideal que lo haga y en las proyecciones de país y de desarrollo económico es importante estos campos, y el elemento conocimiento que se está trabajando, aprendiendo y enseñando. Entonces hay una trilogía: profesor, estudiante, conocimiento, y en la intersección de todo aquello aparece la didáctica, con una serie de demandas de saberes, porque tiene una serie de demandas también, de cuestionamientos, porque cuando uno se mete a analizar lo que pasa en el aula de clase, con este triángulo de la enseñanza-aprendizaje de un área del conocimiento, surgen una cantidad de situaciones problemáticas, una cantidad de preguntas que necesitamos contestar, y quienes nos hemos acercado a intentar entender las preguntas para ver cómo las abordamos, entonces nos topamos necesariamente con el campo de la didáctica de las ciencias, ¿sí? Entonces, preguntas como, por ejemplo, ¿qué ciencia enseñar? Hay que enseñar una serie de conocimientos. ¿Qué ciencias? ¿Cuáles? ¿Hasta qué niveles? ¿Qué tipo de conceptos? ¿En qué nivel de profundidad? ¿Sí? ¿Qué otros conocimientos demanda para su entendimiento este listado de conceptos que estoy enseñando? Respecto al profesor, ¿quién es el profesor?
¿Cómo piensa el profesor? Si sabe o no sabe el componente, si tiene o no la trayectoria, la preparación, los alumnos les interesa, no les interesa, cuáles son sus preguntas, cuáles son sus inquietudes. Empieza uno a darle vuelta a una serie de preguntas y cuando trata de armar un planteamiento para enfrentar de forma de pronto más responsable la actividad en la que está involucrado, como es la enseñanza de esa disciplina, indudablemente sabe que además del manejo disciplinar del área que va a enseñar, debe conocer otro mundo de ideas, conocimientos, relacionarse con muchas preguntas que van surgiendo en este ámbito heterogéneo que es un aula de clase, donde cada sujeto es un mundo, una historia de vida, ¿sí? Una trayectoria, unas preguntas y múltiples respuestas. Yo dejaría hasta aquí. Sí, solamente para terminar, mi exposición, me gustaría complementar lo que dice Judith de todas esas preguntas que uno se hace, también con esto que era el título, la necesidad de la interacción entre áreas. Porque cuando uno dice cómo enseñó en la química o en la física, pero cierto es que uno, por ejemplo, como habla Mercedes Izquierdo, el tema del fuego, ¿no? Si uno abordar el fuego en la primaria, en la secundaria, y ustedes tienen desde la historia, desde la sociología, qué implicó el fuego, desde la alimentación, la salud, desde la química, ¿también? Luego el fuego como arma, y tenemos un montón de conocimientos, y el fuego actualmente como la combustión, ¿no es cierto? Y el petróleo y las formas de combustión, y qué otras combustiones, o sea, hay conceptos que son atravesables en diferentes niveles y que las ciencias se confunden y se separan en sus visiones de aproximación a eso. Pero para eso necesitamos equipos de trabajo, ¿no es cierto?, que reflexionen sobre eso. Porque el químico te va a decir, bueno, sí, la combustión, el fuego, y te pone la ecuación, pero a lo mejor el profesor de historia tiene otra mirada, y la sociología. Pero ¿cuándo me cruzo profesor de química con el de historia? Nunca. Y después estará el profesor de lengua que hablará de Prometeo y las fábulas griegas. Entonces, en realidad, cada uno en su disciplina es tan profunda que es un ignorante de las otras disciplinas. Pero un ciudadano debería ser alguien con cultura. Y nosotros no podemos pretender enseñarle todo y tampoco saber todo. Entonces creo que ese es el desafío más grande. La cultura es multidisciplinaria y nosotros en nuestra trayectoria del siglo XIX, XX, XXI estamos profundizando cada disciplina, y dentro de cada disciplina, cada partecita, pero a la hora de enseñar no podemos enseñar aquello, ¿no? Tenemos que reflexionar sobre, estamos creando ciudadanos, cultura, y dentro de la cultura está el respeto por el ambiente, por la salud, por lo demás. Si nosotros en la escuela no tomamos eso, estamos perdiendo mucho tiempo. Una vez, luego de una conferencia, una profesora me dijo, ay, Lida, tengo que comentarte algo. Mi hijo de 9 años me dijo, mami, estoy perdiendo mi vida en la escuela. Bueno, que no hagamos eso, ¿no? Bien, agradecerles entonces a Lidia y a Judith la invitación que les hice a pertenecer a este panel, en el cual quería compartir con la comunidad aquellas reflexiones que se vienen haciendo y los trabajos que se vienen adelantando al interior de la Universidad Uninorte, y poder escucharnos y conocer lo que se viene adelantando desde, por ejemplo, la Argentina, y lo que se viene haciendo desde Ciencias Básicas. Entonces, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación a este panel. Bueno, aprovechando los juiciosos que están, a pesar de que el tiempo ya pasó, ¿sí? Eso me muestra que de pronto hay cierto interés en el tópico,
que queremos profundizar. Entonces quiero dejarles una invitación. La División de Ciencias Básicas, en primer lugar, ha estado muy interesado en todos estos temas de cómo enseñar mejor la matemática, las ciencias, el papel de la mujer en la ciencia, cómo despertar el interés por la ciencia, cómo enseñar las ciencias distintas y las matemáticas. Y más recientemente el Instituto de Educación ya está más de lleno también trabajando con nosotros y se vienen una serie de acciones que queremos para impulsar más decididamente todo el tema de la didáctica de las ciencias para toda la región Caribe. Pero necesitamos una masa crítica de estudiosos del tema que ya se ha venido construyendo. Y entonces quiero dejar la invitación abierta. Tenemos varios espacios en los cuales estamos trabajando estos temas. Un primer espacio es el Simposio Internacional de Didáctica de la Ciencia y de las Matemáticas que hacemos anualmente y que para este año va a tener lugar en este auditorio 28 y 29 de septiembre. Son 2 días en los que hacemos talleres, ponencias, conferencias sobre los distintos campos de la enseñanza de las ciencias. El otro es nuestro programa Sábado del Docente, que es un encuentro un sábado en la mañana mensual en donde nos damos el espacio. Otro espacio son los encuentros de maestros e investigadores que organiza el IES también una vez al año, el de este año ya pasó. Otro espacio son múltiples eventos que en la Universidad del Norte se hacen cada vez que un investigador nos invita, montamos una conferencia, etcétera, para lo cual los invitamos a que estén visitando continuamente la página de la universidad, pero no solamente para entrar al portal de los cursos, sino que se den una paseadita por eventos institucionales, próximos eventos, y si es del interés pueden venir y están totalmente invitados. Y hay otros espacios que son las CAT, las comunidades de aprendizaje docente, en donde ahí tenemos el escenario interdisciplinario para mirar los problemas de docencia y lo que pasa con los aprendizajes de estudiantes, etcétera. El espacio también de grupos de estudio. Entonces quiero decir que el profesor Rafael tiene un grupo de estudio en donde se pueden involucrar personas que tengan una pregunta que tenga que ver con la enseñanza o el aprendizaje de las ciencias. Yo vengo de otra universidad en donde nuestros grupos de estudio eran múltiples, plurales. Venían pensionados, egresados, investigadores, estudiantes de pregrado, ¿sí? Todo el que se quería acercar al tópico asistía a esas reuniones. Independiente que el doctor o el que estaba estudiando para doctorado estaba discutiendo una cosa a muy alto nivel, los otros inicialmente eran escuchan, miraban el diálogo y aquello y se iban involucrando, iban acercándose a todas estas temáticas, eventualmente podían hacer una pregunta, se le tomaba en cuenta la inquietud, etcétera. Pero yo sí extraño aquí en la Universidad del Norte que estudiantes interesados realmente no se generen estos espacios más múltiples de participación. Decimos los laboratorios están abiertos, etcétera, pero yo pocas veces veo que un estudiante pida repetir el laboratorio. Y el aula está desocupada, el auxiliar está ahí. Pasó el laboratorio, ¿por qué si yo tengo inquietudes yo no vuelvo? Repito el experimento, le pido más cosas al profesor. Todo eso es posible y es posible que se integren con nosotros a analizar cosas. Están cordialísimamente invitados. Los invito a los estudiantes en particular que hagan una academia universitaria más allá de la clase. Por eso los felicito por estar aquí ahora, a pesar de que el profesor les hizo una invitación en su horario de clases, etcétera. Pero vivan el mundo universitario, que por un lado son las clases de su carrera, pero por el otro lado es todo el ambiente universitario que construye ser y construye vida y proyecciones. Muchas gracias.